El eje de gobernanza socioambiental transversalizará todos los componentes de la estructura institucional del Auto 008. En el eje de gobierno propio y gobernanza territorial se prevé apoyar los proyectos de fortalecimiento de gobierno propio, gobernanza territorial, de autoridades propias, de las estructuras organizativas indígenas, de las escuelas de gobierno y liderazgo indígena y de la Guardia Indígena. Asimismo, se apoyarán los proyectos que prevén la elaboración de los planes de vida y o sus equivalentes y aquellos que soliciten los indígenas para la construcción de los reglamentos internos. En el marco de atención del programa de garantías, se han desarrollado espacios de recuperación cultural a través de la construcción y reforzamiento estructural de 30 casas ceremoniales y otros proyectos anexos de casas de gobierno. Se prevé iniciar en el proyecto de escuelas de gobierno propio y liderazgo indígena con los pueblos indígenas del Bajo Putumayo, Cofán y Pueblo Siona. Para ello, en las escuelas de gobierno propio y liderazgo indígena de la etnia Cofán, se trabajará sobre los componentes de gobierno propio, fortalecimiento institucional, gestión pública, consulta previa y derechos humanos. En la organización de la Escuela de Liderazgo Cofán participará el equipo asesor del Ministerio del Interior, el equipo ejecutor y profesores del pueblo Cofán y eventualmente un equipo de profesores y consultores de las ONGs aliadas al proyecto. Política pública de sitios sagrados y de alto valor cultural. Línea estratégica, conocimiento tradicional y o sabiduría ancestral. Conocimiento tradicional de los pueblos indígenas para el cuidado del medio ambiente. Dado el contexto histórico y social porque el que han atravesado los pueblos indígenas en la actualidad, estos buscan fortalecer el conocimiento tradicional, proteger los sitios sagrados y conseguir la conservación del patrimonio cultural intangible. Este proceso se enmarca en la dinámica jurídica, según lo preceptuado por la Honorable Corte Constitucional a partir del desarrollo normativo y derivado de la sentencia T025 del 2018 y el Auto 04 y sus sucesivos autos constitucionales, lo cual conlleva a que se dé prioridad al diseño, formulación e implementación de una política pública de protección a los sitios sagrados y de alto valor cultural para los pueblos indígenas del país, con el fin de contribuir a la conservación de los sitios sagrados y el saber ancestral. Proyección de la política pública sobre sitios sagrados y de alto valor cultural. Para el año 2017 se prevé de manera concertada por parte de los responsables de la política, que son el Ministerio de Cultura, el INCAT y el Ministerio del Interior, definir un concepto para referirse a los lugares sacros y concretar los lineamientos de la política pública. En el eje de conocimiento tradicional, en el año 2017, el Auto 008-2009 prevé apoyar los proyectos de conocimiento tradicional para la conservación del medio ambiente y la protección del territorio ancestral de los pueblos indígenas de Colombia. Desde el Auto 008-2009 se apoyan los proyectos de fortalecimiento del conocimiento ancestral que hacen parte de la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Existe una simbiosis armónica entre la diversidad cultural y biológica que se manifiesta en las prácticas de conocimiento ancestral a favor de la conservación, uso y manejo de los recursos biológicos de los pueblos indígenas, lo que contribuye a incrementar y a mantener la diversidad biológica en sus territorios ancestrales. Chechizá, hilo espiritual que une la geometría sagrada de los lugares sacros de los pueblos Arhuaco, Cogui, Wigua y Cancuao. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, anexo 4, acuerdos con los pueblos indígenas y acorde con lo estipulado en el documento COMPES especial, el Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República y bajo la instancia del diálogo permanente
con los pueblos Coqui, Arhuaco, Huigua y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, reiteró el día 27 de marzo de 2013 el compromiso de realizar la caracterización de sitios sagrados en la franja de línea negra, en aras de la formulación de un protocolo que permitiera reglamentar el proceso de consulta previa con los 4 pueblos de la sierra. Como resultado de los importantes procesos de caracterización de los sitios sagrados de la línea negra, se destacan las siguientes acciones: la fase de caracterización, la fase de unificación y la fase de concertación. Los pueblos indígenas de la sierra se comprometieron a entregar los siguientes documentos: un documento cultural desde la ley de origen de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, denominado como Documento Madre, la cartografía unificada de los sitios sagrados y una propuesta o instrumento jurídico que contenga los aspectos culturales, cartográficos y jurídicos para la redefinición de la línea negra. Decreto de áreas no municipalizadas. Este proyecto de decreto surge de la necesidad de resolver el vacío político-administrativo generado a partir de las sentencias C-141 del 2001 y C-100 del 2013 y las múltiples peticiones de las comunidades indígenas al gobierno nacional. La estabilidad social, política y económica del territorio en la Amazonía colombiana la han asegurado a las autoridades indígenas, las cuales se han visto afectado el ejercicio del gobierno por la carencia de una estructura normativa que articule sus funciones de autoridad local con el resto de las autoridades territoriales y político-administrativas. En la consulta previa al proyecto de ley para la constitución de las ETIs, entidades territoriales indígenas, las comunidades indígenas lo incorporaron como parte de sus propuestas. Sin embargo, una vez expedido el decreto 1953 del 2014, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, ATIS, de los departamentos de Amazonas, Baupés y Guainía, elevaron su solicitud a la Presidencia de la República manifestando que la situación precaria de estas áreas no municipalizadas, característica de estos departamentos, solo podría resolverse acudiendo a una de las figuras previstas en el artículo 286 de la Constitución Política: municipios, distritos, provincias o territorios indígenas. Al no existir una figura de gobierno local, se incide de manera negativa, directa e indirecta sobre las poblaciones de estos territorios, ya que estas comunidades las que se encuentran excluidas de participar plenamente de los recursos públicos. Durante la vigencia del 2015 se logró coordinar desde el Ministerio del Interior las sesiones de trabajo continuas que dieron lugar a un borrador de decreto, el cual fue socializado en el marco de la consulta previa con las asociaciones de autoridades tradicionales de los departamentos de Amazonas, Baupés y Guainía. Durante el mes de octubre del año 2015 se realizó la respectiva consulta del decreto con el acompañamiento de los delegados indígenas por la Mesa Regional Amazónica y el equipo técnico de la OPIAC. Se trabajó en los 3 departamentos y se hizo la respectiva socialización a las autoridades tradicionales. En diciembre de 2015, donde se logró presentar la versión final del decreto, trabajando de forma conjunta con los delegados indígenas y las instituciones gubernamentales responsables de la elaboración del cuerpo del articulado. Los retos del decreto de áreas no municipalizadas versan que una vez firmado el decreto, se espera poder concertar una ruta de implementación para cada uno de los territorios indígenas que soliciten directamente al Ministerio del Interior la puesta en funcionamiento de dichas áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Baupés y Guainía. Una vez logrado el compromiso pactado en el Plan Nacional de Desarrollo, le espera como reto al Gobierno Nacional poder cumplir con lo pactado en el decreto transitorio, que espera a su vez otorgarle autonomía y fortalecimiento al gobierno propio de los pueblos indígenas de los departamentos de Amazonas, Baupés y Guainía.
Shigatsu. Gracias. Proyección año 2017. Componentes: gobierno propio, gobernanza territorial y ambiental, una apuesta de paz desde los territorios ancestrales de Colombia.